Se les olvidó orar por el estudio. Señor, que tu gracia y tu favor estén en medio de este estudio. Abre nuestro entendimiento, ayúdanos a tener quietud, paciencia en nuestras mentes, que nos desconectemos de lo que dejamos afuera, que no miremos los teléfonos, sino que estemos en este lugar aprovechando el tiempo y no perdiéndolo. Te lo pido, Padre, porque estas son de las cosas escritas sobre nosotros en nuestro libro como una manera de advertencia de cosas que tú nos dices y nosotros lo pasamos desapercibido. Pon el interés en nuestros corazones de poder escucharte a ti y no mirar al humano. Glorifícate en esta noche, Señor, porque todo esto se trata de ti. En el nombre de Jesús. Amén. La clase era un poquito larga hoy, pero miren, me están entregando casi a las 45. Se me fueron. Los que oraron hoy se me fueron. Tienen que tomar en cuenta esto. Pregunta: ¿cómo puedes estar seguro de tu destino eterno si no sabes si Cristo murió por ti o no? Estas clases se tratan precisamente de eso. ¿Alguien pudiera decirme? El domingo, cuando Oscar estaba preguntando si están preparados para cuando el Señor Jesucristo venga en gloria, yo veía a gente con la cabeza diciendo así. Y a otros que no abren sus bocas, pero que realmente también tienen dudas. Y le voy a dar una pequeña muestrecita. El temor a morir. El temor a morir. ¿Perdón? No. Estoy diciendo que esos son unos de los signos de determinar la poca seguridad que tenemos en Cristo cuando tenemos temor a morir. Porque la Biblia nos dice con claridad para dónde nosotros vamos cuando muramos. La Biblia dice que nosotros vamos a pasar de muerte a vida, ¿verdad? Y la Biblia dice que sea que muramos, que somos del Señor. Pero no reaccionamos así. Por ejemplo, hoy yo fui a visitar a una señora enferma y con una condición bastante irregular, un problema cardíaco. Y cuando yo le pregunté a ella estaba muy asustada. Se reunieron 4 cardiólogos y determinaron que ella tenía que hacerse un tipo de cateterismo que es como si fuera limpiándole una de las venas, porque hay cateterismos, pero este es un cateterismo diferente. Ella acumula un calcio alrededor de la vena. Entonces, el estudio que le iban a hacer era algo que iba a hacer esto para raspar el calcio que le produce la obstrucción del sistema sanguíneo. Entonces, los cardiólogos, de los 4 que fueron a consultarla, uno dijo y dio la sugerencia. Y los hijos preguntaron que qué garantía tenían de que su mamá saliera bien. Y 3 de los cardiólogos dijeron que no tenían ninguna garantía de que ella se iba a levantar de la cama. Y ella dijo que no se iba a operar. Pero si ella no se opera, va a seguir con esa condición. Entonces, como yo le tengo confianza, no redundé mucho hablando con ella y le busqué primera de Juan, capítulo 1, el versículo 9, en donde dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y cuando yo le digo eso, le digo, y no te atrevas a decirme que tú no tienes pecado. Y le dije la otra parte, porque si nosotros decimos que no tenemos pecados, hacemos a Dios mentiroso. Y ella como que se quedó un poquito en shock de ver que no es un solo versículo que dice eso, sino que hay otro que dice, si tú estás diciendo que no, entonces tú le estás diciendo a Dios mentiroso. El caso es que le dije, mira, este es tu momento para tú aceptar a Cristo como tu Salvador.
porque ya Dios te ha dado muchas oportunidades y tú no has reaccionado. ¿Vas a dar el paso? Y ustedes me conocen que yo soy tosca en eso. Y ella dijo, sí, yo lo acepto. Y después que se hizo la oración de fe y se oró para que el Señor la restaurara, a los 3 minutos dijo, díganle al cardiólogo que me voy a operar. En ese momento ella comenzó a tener un cambio en su mentalidad. Y yo le dije, mira, tú me conoces desde que yo era una jovencita y ahora mismo yo saliendo del hospital, si el Señor me manda a buscar, mira, yo estoy feliz porque yo sé para dónde voy. Pero esa seguridad la da el nosotros confiar en Jesucristo, yo le dije. Y ella entonces, el Espíritu Santo hizo el trabajo y la señora aceptó al Señor. Mi pregunta es, nosotros tenemos que estarnos analizando con esto, porque esto es serio. Esto, señor, esto se trata de la vida eterna. Esto no se trata de venir a la iglesia y recibir información. Se trata de que nosotros estemos completamente convencidos que Cristo hizo por nosotros. Y si nosotros hemos aceptado que ese sacrificio es lo único que nos puede salvar. Y por eso esta pregunta. Él dice aquí, en Lucas 19:10, el Hijo del Hombre vino para salvar lo que se había perdido. Y dentro de esos perdidos estábamos nosotros. Entonces, esa es la condición en que cada persona sin Jesucristo está. Ahogándose, a punto de morir, necesitando un Salvador. Porque ¿qué significa esa mano? La mano se está levantando para que alguien vea y te saque de ahí, ¿verdad? Porque si tú sabes que tú te vas a morir, tú te quedas con tus 2 manitas aquí abajo. No, no, no. Eso es tirando la última pataleta de vida para ver si hay alguien que te rescate de ahí. Entonces, el trabajo que Cristo hace es sacarnos a nosotros de una condición parecida a esa. Ahora, nosotros tenemos que estar seguros si estamos ahí. Óyeme, pero esos teléfonos de los hijos míos suenan, aunque yo le ponga lo que le ponga, le puse en modo de avión y sigue sonando. Tu cuñada. Le he puesto de todo, no disturbe, modo de avión y como quiera suena. Yo no sé qué es lo que ellos hacen. Bueno, el caso es, ¿qué es la salvación? La salvación es el don divino que a través de la fe en Jesucristo, solo eso. La fe en Jesucristo libera a las personas del pecado, de la muerte y de la separación eterna de Dios, ofreciendo la posibilidad de la vida eterna y la reconciliación con Dios. Es muy larga. ¿Alguien me puede dar una definición más corta? Por ahí atrás. ¿Cómo hacen los dominicanos que hacen señas con la boca? Oh, no. Uno solito, por favor, responda a eso. Yo diría que la salvación es reconocer el sacrificio de Jesucristo por nuestro pecado, que Él pagó el precio y para tener la vida eterna. Muy bien. Muy bien. Para poder entender lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, necesitamos leer entero Levítico 16. Ese es el ensayo de lo que hizo Cristo. Cuando Dios comenzó a constituir lo que era el sacerdocio y llamó a Moisés y le dio la ley, Dios le dijo a Moisés que tenía que hacer esto, lo que vamos a leer ahora. Hay como 5 diapositivas. Yo voy a leer uno, Harlen que lea uno, Oscar que lea otro, por ahí alguien que lea con fluidez. Perdón. Su Heidi, Andrea también. ¿Cuánto llevo ahí? Y conmigo 5, ¿verdad? Ok. Comenzamos por aquí, por allá. El día del perdón. El Señor, miren, si se entretienen en esto, le dije suelten los teléfonos. No, yo estoy buscando el verso bíblico. Si se entretienen en esto y no lo leen, no van a entender la clase. El Señor le habló a Moisés después de la muerte de los 2 hijos de Aarón,
quienes murieron luego de haber entrado y quemado un fuego extraño, dicen unas versiones, o un sueño equivocado en la presencia del Señor. El Señor le dijo a Moisés, advierte a tu hermano Aarón que no entre cuando quiera en el lugar santísimo, que está detrás de la cortina interior. Si lo hace, morirá. Pues allí está la tapa del arca, el lugar de la expiación. Y yo mismo estoy presente en la nube que está sobre la tapa de la expiación. Cuando Aarón entre en la zona del santuario, deberá seguir fielmente estas instrucciones. Deberá llevar un becerro para una ofrenda por el pecado y un carnero para una ofrenda quemada. Tiene que vestirse con la túnica de lino y la ropa interior de lino que se usa directamente sobre la piel. Amarrará la faja de lino a su cintura y se pondrá sobre la cabeza el turbante de lino. Estas son vestiduras sagradas, por lo que deberá bañarse con agua antes de ponérselas. Aarón deberá tomar de la comunidad de Israel 2 chivos para la ofrenda por el pecado y un carnero por la ofrenda quemada. Harlen. Aarón presentará su propio becerro como ofrenda por el pecado para purificarse a sí mismo y a su familia. Y así serán justos ante el Señor. Luego deberá tomar los 2 chivos y los presentará ante el Señor a la entrada del tabernáculo. Después hará un sorteo sagrado para determinar qué chivo será apartado como ofrenda para el Señor y cuál llevará los pecados del pueblo al desierto de Azazel. Después, Aarón presentará como ofrenda por el pecado el chivo escogido por sorteo para el Señor. Al otro chivo, el chivo expiatorio, escogido por sorteo para ser enviado al desierto, lo mantendrán con vida delante del Señor cuando sea enviado a Azazel en el desierto. El pueblo será purificado y así serán justos ante el Señor. Aarón presentará su propio becerro como ofrenda por el pecado para purificarse a sí mismo y a su familia, y así serán justos ante el Señor. Después de haber matado el becerro como ofrenda por el pecado, tomará un incensario y lo llenará con brasas ardientes del altar que está delante del Señor. Luego tomará 2 puñados de incienso aromático en polvo y llevará el incensario y el incienso detrás de la cortina interior. Allí en la presencia del Señor pondrá el incienso sobre las brasas encendidas a fin de que una nube de incienso se eleve sobre la tapa del arca, el lugar de la expiación que está sobre el arca del pacto. Si sigue estas instrucciones, no morirá. Después tomará un poco de la sangre del becerro, mojará su dedo en ella y la rociará en el lado oriental de la tapa de la expiación. También rociará la sangre 7 veces con su dedo delante de la tapa de la expiación. Como dejé los espejuelos, Está lo voy a bien. hacer con el zoom del... Está bien, está bien. Luego, Aarón matará el primer chivo como ofrenda por el pecado del pueblo. Llevará su sangre detrás de la cortina interior. Allí rociará la sangre del chivo sobre y delante de la tapa de la expiación, tal y como lo hizo con la sangre del becerro. Mediante este proceso purificará el lugar santísimo y hará lo mismo con todo el tabernáculo, a causa de la contaminación por el pecado y la rebelión de los israelitas. A nadie más se le permitirá estar dentro del tabernáculo cuando Aarón entre para la ceremonia de purificación en el lugar santísimo. Nadie podrá entrar hasta que salga después de haberse purificado a sí mismo.
y a su familia y a toda la congregación de Israel, haciéndolo justo ante el Señor. Luego Aarón saldrá para purificar el altar que está delante del Señor. Tomará un poco de la sangre del becerro y del chivo y lo pondrá en cada uno de los cuernos del altar. Después rociará la sangre con su dedo 7 veces sobre el altar. De esta manera lo purificará de la contaminación de Israel y lo hará santo. Cuando Aarón haya terminado de purificar el lugar santísimo, el tabernáculo y el altar, presentará el chivo vivo. Pondrá ambas manos encima de la cabeza del chivo y confesará sobre él toda la perversidad, la rebelión y los pecados del pueblo de Israel. De esta forma, traspasará los pecados del pueblo a la cabeza del chivo. Después, un hombre especialmente seleccionado para la tarea llevará el chivo al desierto. Al irse el chivo al desierto, llevará todos los pecados del pueblo sobre sí mismo a una tierra desolada. Cuando Aarón vuelva a entrar en el tabernáculo, se quitará las vestiduras de lino que llevaba cuando entró en el lugar santísimo y dejará las prendas allí. Luego tendrá que bañarse con agua en un lugar sagrado. Se pondrá sus vestiduras normales y saldrá para sacrificar una ofrenda quemada por sí mismo y una ofrenda quemada por el pueblo. Mediante este proceso se purificará a sí mismo y también purificará al pueblo, haciéndolo justo ante el Señor. Después deberá quemar sobre el altar toda la grasa de la ofrenda por el pecado. El hombre seleccionado para llevar el chivo expiatorio al desierto de Azazel deberá lavar su ropa y bañarse con agua antes de regresar al campamento. El becerro y el chivo presentados como ofrendas por el pecado, cuya sangre Aarón llevó dentro del lugar santísimo para la ceremonia de purificación, se sacarán fuera del campamento. La piel, las vísceras y el estiércol de los animales serán quemados. El hombre que lo queme deberá lavar su ropa y bañarse con agua antes de regresar al campamento. En el 10º día del mes señalado, a comienzos del otoño, deben negarse a sí mismos. Ni los israelitas de nacimiento, ni los extranjeros que vivan entre ustedes harán ninguna clase de trabajo. Esta es una ley perpetua para ustedes. En ese día se presentarán ofrendas de purificación por ustedes y serán purificados de todos sus pecados en la presencia del Señor. Será un día de descanso absoluto en el que se negarán a sí mismos. Esta es una ley perpetua para ustedes. En generaciones futuras, la ceremonia de purificación la llevarán a cabo el sacerdote que fue ungido y ordenado para servir como sumo sacerdote en el lugar de su antepasado Aarón. Se pondrá las vestiduras sagradas de lino y purificará el lugar santísimo, el tabernáculo, el altar, a los sacerdotes y toda la comunidad. Esta es una ley perpetua para ustedes, a fin de purificar al pueblo de Israel de sus pecados, haciéndolos justos ante el Señor una vez cada año. Moisés siguió todas estas instrucciones exactamente como el Señor se lo había ordenado. Ok. Entonces, aquí hay unos cuantos términos. No se preocupen que esto lo vamos a hacer visualizado para que lo puedan entender, porque hay términos que a lo mejor no entienden y tú no puedes como hacerte la película clara de qué fue lo que Dios mandó a que hiciéramos. ¿Por qué yo estoy dando Levítico 16? Porque no puedo enseñarle expiación si no se aprende esto primero. Por ejemplo, nosotros vimos aquí este nombre que se llamaba Azazel. Y hay unas versiones que dicen chivo expiatorio. En Levítico 8, lo acabamos de leer,
Azazel es un término que designa uno de dos machos cabríos seleccionados para el día de la expiación. Uno era para el Señor y el otro era para Azazel. El término hebreo se interpreta como una cabra que desaparece o una cabra fuerte. El macho cabrío que iba a Azazel era el que llevaba los pecados de todo el pueblo al desierto. Por ejemplo, hay un libro judío, se llama el libro de Enoch. Ese no es un libro canónico, no es un libro que nosotros lo citamos, pero es un libro que tiene autoridad dentro de la literatura hebrea. Y el término el nombre Azazel hasta el Islam lo tiene. Y por ejemplo, en el libro de Enoch y en las tradiciones judías dice que Azazel era un ángel caído. Y que Azazel está descrito como un ángel vigilante que lideró los ángeles que desobedecieron a Dios. Maestro de artes prohibidas, eso es otra definición que lo da el libro de Enoch y las tradiciones judías. Azazel, y le estoy hablando esto porque ahorita nosotros vamos a ver algo también relacionado con esto. Y otros descendieron, dice que Azazel, dice la historia, que descendieron a la tierra, que tomaron a mujeres humanas y que le enseñaron secretos prohibidos como el uso de cosméticos, el uso de joyas y el uso de fabricaciones de armas. Eso es en el concepto judío. Enseña que a Azazel llevaron a la corrupción y a la maldad en la tierra, incluyendo el engendro de gigantes. ¿Recuerdan que en el libro de Génesis se habla de que los hijos de los hombres cohabitaron con las mujeres de la tierra porque las encontraron hermosas? Ahí hay una discusión porque se dice que eran demonios que cohabitaban con las mujeres, etcétera, etcétera. Entonces, todas estas definiciones lo dicen los judíos al respecto. No quise traer lo del Islam, pero es más o menos alineado a eso. Castigo por transgresión. Azazel fue encadenado y arrojado al abismo del desierto, donde permanece hasta el día del juicio final. Todo esto es alegorías. Ahora, lo que acabamos de leer, no he entrado en Cristo, necesito presentar el panorama cuando yo entre a Cristo aquí. Aquí le traigo fotografías que van a describir exactamente lo que nosotros leímos en Levítico 16. Esta fiesta se llama la fiesta de Yom Kippur. Y es el día más sagrado del calendario judío. El día del Yom Kippur es ayuno nacional. Aquí nosotros estamos viendo el sumo sacerdote que tenía, lo acabamos de leer ahora mismo, que tenía que sacrificar un becerro por el perdón del pecado de él y el pecado de su familia. ¿Por qué? Porque aunque él sea el sumo sacerdote, todo hombre nace con pecado. Y antes de él presentarse para interceder por el pueblo, él tenía que hacer un sacrificio primero para que los pecados de él fueran perdonados. Eso es lo que dice el libro de Levítico. Aquí nosotros estamos viendo el ritual donde el sumo sacerdote está cogiendo. Miren, todas estas fotografías yo las tomé de lo que se llama el Instituto del Templo en Jerusalén. Estas fotos las tienen ellos colgando allá, en el lugar en donde están preparando ya cuando vayan a hacer el tercer templo. Y todos estos cuadros son reales y son pintados por ellos. O sea, que eso no fue un cristiano que lo hizo, no. Todas estas fotografías, cuando ustedes vean este símbolo aquí, que el Instituto del Templo es en donde ellos tienen ya las trompetas, ellos tienen la ropa del sumo sacerdote, tienen la ropa de los levitas, tienen las trompetas, tienen los utensilios, tienen el incensario, tienen el lugar que describe las escrituras en donde sale agua para que se purificaran. Todo eso lo tienen ellos. Entonces, aquí nosotros estamos viendo que el sacerdote está haciendo el sacrificio, tomando la sangre, y cuando él tomaba esa sangre, dice Levítico 16,
que él entraba al lugar santo. Recuérdense, al lugar santo y lugar santísimo. Una sola vez al año podían entrar en ese lugar. Y él cogía esa sangre, se rociaba los dedos y hacía esto. Y con la sangre, acuérdense bien, se necesitaba sangre. Y con la sangre, él comenzaba en el lugar santo a rociarlo con sus dedos, a rociar la sangre que él sacaba del animal que estaba usando. Eso era un sacrificio que él hacía por su pecado y por el pecado de su familia. Después de esto, nosotros vemos que los dos machos cabríos, que dice el Levítico 16, tenía que llevarlo un levita que estaba exclusivamente para esa función. Aquí él lleva estos, pudiéramos decir, estos pañuelos rojos, porque el sumo sacerdote está aquí. Vienen los dos machos cabríos, viene este levita con estos rojos, y aquí él tiene el turín y el urín, porque se tiene que hacer un sorteo para ver cuál de los dos machos cabríos son los que le van a mandar a Azazel y el macho cabrío que le van a entregar a Dios. Aquí nosotros estamos viendo, mírenlo aquí. Él está con el turín y el urín aquí. Esto es turín y urín. Y él comienza a hacer una elección para ver cuál de los dos machos cabríos es a quien se le va a poner la cinta roja y que va a ser sacrificada para llevarse al desierto. Aquí está todo el mundo pidiendo perdón. Todo el mundo de rodillas. O sea, esta era la manera. Cuando yo estoy en aflicción, así yo me pongo también. Porque yo no encuentro un lugar más humillante para yo pedirle a Dios lo que en ese momento yo quiero hablar con Él. Y ahí está todo el mundo pidiendo perdón. Recuerden que ayer era Yom Kippur. Y se pasan 10 días en la tradición judía pidiendo perdón todos estos días hasta que llegue el día del Año Nuevo. Entonces, aquí él está, que ya eligieron a este macho cabrío. Y él entonces coge las manos como la tiene y se la pone en los cuernos, por así decir, del macho cabrío y comienza a recitar todos los pecados que el pueblo de Israel comete. Confesión de pecado, siempre. Uno siempre tiene que abrir la boca para pedir pecado. Lo mismo que yo dije en Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y dice el salmista, el que encubriere su pecado, no prosperará. Porque tenemos que confesar lo que hayamos hecho, no podemos quedarnos. Es más, las condiciones traumáticas de las personas son porque no hablan. Hay que hablar. El tú hablar trae sanidad. La comunicación trae relaciones sanas. Y aquí nosotros estamos viendo que él está confesando delante de Dios el pecado de todo el pueblo de Israel. Aquí vemos el que dice, un hombre especial saldrá con el macho cabrío que ya ha sido seleccionado. No es el sumo sacerdote que sale ahí. Ahí sale un hombre especial, que es alguien asignado para hacer ese trabajo. ¿Perdón? ¿Qué tú dijiste, Irving, que eras tú? Ay, yo creí que tú dijiste yo. Ah, exactamente. Puede ser ese. Pero es una persona asignada, dice Levítico 16, para sacar ese animal y llevarlo al desierto. Ese es el Azazel, exactamente. Y eso es lo que pasa después. ¿Sabe qué representa eso? El pecado. El pecado del pueblo. Ese animal tenía que morir. Y ese animal tenía que morir para Dios poder otorgarle perdón al pueblo.
Ese animal tenía que pagar la culpa porque en ese animal estaba el pecado que había confesado todo el pueblo de Israel para que Dios dijera, perdono. Por un año. Por un año. El próximo año nos vemos de nuevo y van otra vez a matar el mismo ritual para mandar la cabra para este lado. Entonces, Esa no la degollaban. ¿eh? A esa no la degollaban. No, a esa no la degollaban. Degollaban la que se quedaba. Esa era dedicada para Dios. Esa era como el regalo para Dios. Por eso era que había que hacer un sorteo. Entonces, aquí estamos viendo cuál es el futuro del que tiene el pecado. ¿Cuál es el futuro del que está cargando el pecado? Muerte. Porque tenía que morir para que pudiera haber perdón. Sí. No sé si tiene alguna referencia cuando Jesús libertó al hombre endemoniado, cuando los demonios entraron a los cerdos, y ellos se tiraron para el pecado. Bueno, uno pudiera parafrasear eso, pero realmente el que ellos se tiraran ahí abajo no era un sacrificio de perdón, porque primero el puerco era un animal inmundo, número uno. Y número dos, los demonios no pueden hacer sacrificio. ¿Cómo lo van a hacer si el problema son ellos? Imposible que ellos se fueran a sacrificar y que para que el endemoniado quedara libertado. No. Se parece, pero no. Ahora bien, cuando nosotros leemos en Lucas que Cristo comienza su ministerio, vemos que Cristo cuando sale de la sinagoga de Nazaret, en donde dice que él lee Isaías 61, dice que lo llevaron a un lugar de un despeñadero, porque eso era una forma de pagar, tirándolo por ese despeñadero para matar. Y dice Lucas que él se le escabulló y no lo pudieron ver. Cuando nosotros vamos a Israel, siempre vamos a ese sitio. Y eso es altísimo, altísimo. Yo no sé cuántos metros de altura tiene ese sitio, a donde a él lo llevaron. Pastora, yo di esa clase y Fernando Puello me lo dijo. Dijo que cuando vayan a Israel... Sí, eso mira, que hay gente que dice, ay no se paren de tan profundo que es. Entonces, aquí venimos a nuestra historia. Ese macho cabrío que ustedes vieron que tiraron por ahí es nuestro Salvador. Exactamente lo que hicieron con ese macho cabrío que le pusieron la túnica por arriba, que lo llevaron y lo tiraron lo mataron literalmente, lo mataron fuera, lejos del campamento. Cristo cumplió exactamente lo que ese macho cabrío cumplía todos los años. Y Cristo hizo dos funciones, la función del sumo sacerdote y la función del cordero que fue inmolado. Y si ustedes, porque no tengo tiempo, pero si nosotros nos detenemos a leer Hebreos capítulo 7, capítulo 8, nos vamos a encontrar ahí en donde el escritor de los Hebreos dice claramente que Cristo una vez y para siempre, no hay más sacrificios que hacer, y que Él entró y que está sentado a la diestra del Padre, y que Él está en el lugar santísimo y nos da acceso a nosotros que cuando estemos a alcanzar misericordia en el perpetuo socorro, porque ya no es una sola vez que entra el sumo sacerdote. Nosotros a través de Cristo podemos entrar siempre al trono de la gracia. No tenemos que esperar un día. Podemos pedir perdón todos los días de nuestra vida y somos perdonados. Por eso, mire, cuando nosotros entendemos qué fue lo que nuestro Salvador hizo, óyeme, uno lo que se, wow, todo eso lo hizo Él por nosotros. Por ejemplo, ahora yo me voy a Cristo cuando vino. Y vamos a comenzar a relacionar todo eso que vimos antes con Cristo ahora. Cristo dio advertencias de juicio. Mateo 5:22, pero yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. La gente se cree que eso no es nada, estar enojado con otra persona. Yo no sé cómo no temblamos. Hay que temblar cuando uno está enojado con otro, porque dice que nosotros vamos a ser acusados ante un tribunal. Hay un tribunal celestial que está abierto las 24 horas.
Y nosotros somos llevados a ese tribunal, no como aquí, que dice hay que esperar que abran la corte a tal hora. Las cortes celestiales están abiertas siempre. Y eso parece que al cristiano, porque esto no es una ley para los de afuera, el cristiano le entra por un oído y le sale por el otro. Señores, el enojo no es aceptable en el reino de los cielos. No lo es. Usted tiene que correr por su vida. Cuando usted sienta que usted está enojado con alguien, resuelva eso. Porque dice que usted va a ser llevado ante un juzgado. Y no es de que el día que usted se muera, es aquí abajo. Es que usted no se puede acostar. El apóstol Pablo dice, no dejéis que el sol se oculte bajo nuestro enojo. Dice el apóstol Pablo. Mateo 12:36. Y yo os digo, ¿qué dice? Lean. Yo os digo de que toda palabra vana que hablen los hombres darán cuenta el día del juicio. Usted ve que la gente habla sin frenos. Eso no lo digo yo. Pónganse a temblar. Los hombres de Nínive se levantarán con esta generación en la que el juicio, en esta generación, en el juicio, y condenarán, porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás, y miren, algo más grande que Jonás está aquí, él. Cristo buscando reconciliación. Miren esto, la teología de Jesús era una teología de crisis. Por ejemplo, la palabra griega crisis significa juicio. Y la crisis de la que Cristo predicó era la crisis de un juicio inminente al mundo en el cual Dios derramará su ira contra los no redimidos, los impíos y los impenitentes. Y la única manera de escapar ese derramamiento de ira es ser cubierto a través de la expiación de Jesucristo. Este comentario es de John MacArthur y a mí me encantó y lo traje para que nosotros lo leyéramos un poquito. Referente a Isaías 53. Él dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades. ¿Quién? Jesucristo. Sufrió nuestros dolores. ¿Quién? Jesucristo. Y dice, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Quién hirió a Cristo? Nosotros. No, ¿quién hirió a Cristo? Dios. Heridos de Dios por nuestra culpa. Esto quiere decir que Él literalmente fue castigado por Dios por nuestros pecados. El versículo 5 dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por sus llagas fuimos todos, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Escuchen bien, nuestras enfermedades, nuestros dolores, se está refiriendo a nosotros. Dios lo castigó a él por nosotros, por la culpa nuestra. Y está hablando nuestras enfermedades, nuestros dolores, nuestras rebeliones, nuestros pecados, nuestra paz. Todos nosotros, del versículo 6, cada cual Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Nosotros, nuestros. Y la pregunta es, ¿quiénes son estos? ¿Los pecados de quién llevó? ¿La transgresión de quiénes llevó? ¿Por las iniquidades de quiénes fue el molido?
¿Por la sanidad de quién fue él azotado? ¿La iniquidad de quién fue colocada en él? Mía, mía y mía. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, porque Dios por naturaleza es salvador y Él encuentra su propia satisfacción al salvar a pecadores, lo cual significa que Él quiso que su Hijo fuera el sacrificio que lo salvara. Miren ahí, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, y tendrá mucho linaje. Él está siendo aplastado, él está siendo entristecido, él está siendo entregado como una ofrenda por la culpa, con la confianza de que él viera a su simiente, descendencia. El versículo 11 dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Entonces, uno se puede preguntar, ¿pero de qué descendencia está hablando el profeta aquí? Porque Cristo no tuvo hijos. Nosotros. A Dios le agradó y Cristo fue satisfecho, porque a partir de ellos saldría su simiente, su descendencia. Mi siervo justo, refiriéndose al Mesías, justificará a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Y al final del versículo 12 dice, habiendo llevado el pecado de muchos y habiendo orado por los transgresores. Y la pregunta es, ¿quiénes son los nuestros y los muchos? Debe ser su simiente, deben ser aquellos que son la simiente que nace de ese sacrificio, porque eso es lo que le agradó a Dios y eso es lo que satisfizo a Dios. Miren, de Isaías 53, sí. ¿Alguien tiene algo que objetar? Entonces, miren, ese es el agradecimiento por el cual nosotros deberíamos de vivir para el Señor siempre. Usted sabe lo que es que a usted se le haya quitado la culpabilidad de todo, que a usted lo hayan nombrado inocente y que a usted le hayan dado una herencia que no se la merecía. ¿Cuántas veces nosotros hemos visto millonarios que le dejan sus riquezas a un perro? ¿Sí? Y uno dice, wow, a un perro, pero ¿y qué va a hacer ese perro con ese dinero? Y tanta gente pobre, ese hombre estaba loco. Así mismo heredamos nosotros una riqueza que no nos correspondía y que no merecíamos tampoco. Pastora, pero ¿cómo usted nos compara con perros? Los perros son más nobles. Sí, definitivamente. Entonces, ¿qué es la expiación? Que eso es lo que hemos estudiado el día de hoy. Es el acto que permite la reconciliación del pecador con Dios mediante el sacrificio de un sustituto. ¿Quién es ese sustituto? Cristo. Eliminando la culpa y pagando la pena de los pecadores. Isaías 53:5. Mas él, vamos a leerlo todo al unísono. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Cuando nosotros leemos la Biblia así, viéndonos a nosotros como un espejo ahí, nos damos cuenta de que él fue demasiado noble, bueno, misericordioso, perdonador, bondadoso, para perdonar a pecadores como nosotros, que lo que queremos es todo el tiempo estar alejándonos de él. Vamos a orar, a tener una oración para terminar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a reconocer su sacrificio. Y me gustaría que alguien que